El tema del día, el tema de la semana, el tema del año, son las elecciones en Venezuela, no hay dudas de ello. Y yo te diría, si hay dos países que fueron especialmente afectados por la gran crisis venezolana, el primero sin duda Colombia, 3 millones de venezolanos que han llegado en estos años, por eso importante estar allí como estábamos hace un rato con Estefanía Meira Serantes. Ahora, el otro país donde la fisonomía se ha modificado por completo, donde han aparecido nuevos emergentes a partir de la llegada masiva de venezolanos, es sin duda Chile. Así que me quiero ir justamente en vivo hacia allá para justamente meternos con Marcelo Alvarado, que tiene toda la información al respecto. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Darío, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Tienes toda la razón, 800.000 venezolanos aproximadamente son la colonia que existe en nuestro país, y de estos 800.000, ¿sabes cuántos pueden votar? Solo 2.700 venezolanos en estas elecciones del domingo, que pueden poner fin al gobierno y también al gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto, y también a la historia del chavismo. Para conversar sobre esto, para conversar también sobre los problemas que han tenido los venezolanos para poder inscribirse y participar en estas elecciones, estamos con Guenaquera Gutiérrez. Ella es abogada, ella también es académica de la Universidad El Alba y por supuesto fue embajadora ad honorem del gobierno de Juan Guaidó, el gobierno de Venezuela. ¿Cómo está, abogada? Muchas gracias por estar con nosotros. Primero, preguntarle, 2.700 personas aproximadamente pueden votar este domingo y son 800.000 los venezolanos que están en Chile. ¿Cuáles han sido las trabas que se han puesto para que ustedes se puedan inscribir y participar en la elección presidencial de este domingo? Gracias Darío, gracias Marcelo por este espacio, porque es parte de lo que necesitamos en Venezuela: libertad de expresión, libertades políticas. Ahora me refiero justamente a lo que comenta, somos cerca de 700, 800.000 venezolanos en Chile con capacidad de votar. Quizás hubiésemos podido hacerlo 400.000 personas, pero o más incluso, pero pidieron requisitos que están fuera de la ley. El artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela pide solamente cédula de identidad venezolana vigente o vencida y residencia legal en el país de acogida. Solamente esos dos requisitos. Acá nos pidieron requisitos como tener pasaporte vigente, como tener cédula de identidad de una residencia asociada a residencia definitiva en Chile, y que esta cédula tuviese más de un año de vigencia para que se venciera, y además estar inscrito en el SODOC. El SODOC es un proceso, es un registro paralelo inconstitucional del registro consular. También hay que estar registrado allí. Recordemos que nuestro pasaporte es uno de los más caros del mundo, cuesta $320, $200 que hay que pagar a un inicio, $120 en efectivo luego cuando lo retiras, y además puede tardarse hasta 2 o más tiempo, 2 años esperando que te llegue el pasaporte. Y además la residencia temporaria en Chile es una residencia temporal, también te da residencia legal. Con esto también se hubiese podido votar. Y otra cosa es el tema logístico. Solamente un consulado en un país tan largo como lo es Chile, trasladarse en Chile en autobús o en avión puede significar horas o días, y acá se hizo solamente en un solo consulado de manera presencial y solamente en 12 días hábiles. Entonces fue todo muy cuesta arriba, y todo esto es planificado directamente desde el régimen de Nicolás Maduro a través del Consejo Nacional Electoral y de sus consulados, porque saben que la intención del voto de los venezolanos fuera de Venezuela es en su gran mayoría, 90-98%, opositor al régimen de Nicolás Maduro. Darío, te escucha la abogada. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Guarequera. Un gusto saludarla. A ver, varias cosas, ¿no? Está clara esta estrategia de exclusión. También es muy impresionante cómo ante esta estrategia muchos venezolanos han decidido regresar a Venezuela para poder votar de forma presencial en el país. ¿Está al tanto de gente que lo haya hecho desde Chile? Obviamente no es lo mismo volver desde Chile que desde Colombia, ¿no? Sí, Colombia incluso cierran la frontera. Sí. Desde el 2012 en Venezuela los procesos electorales cierran fronteras, así que las personas que iban a votar fueron días antes. Y desde Chile y yo conozco personas que tenían planificado un vuelo a Venezuela, o gente que me dice, mira, yo voy a reunir el dinero como sea, pero voy a Venezuela a votar, y ya están allá para ejercer su derecho al voto, porque acá no pudimos hacerlo. Es muy, muy impresionante realmente el entusiasmo que están transmitiendo la gran mayoría de los venezolanos con la esperanza de que pueda haber un cambio real a partir de este domingo. Y en ese sentido, ¿qué le parece que puede cambiar, Guarequena, si efectivamente hay un cambio que no va
no va a terminar este domingo. A ver, será un proceso muy largo y muy difícil el que haya por delante, pero digo, imagina que es posible que muchos de los que se han ido regresen. Mira, los procesos de transición en Argentina se han visto, en Chile se han visto, son dolorosos, están llenos de separaciones familiares, que es lo que hemos visto en Venezuela. Así que vemos sobre todo la unión familiar. Cuando tú dices que ves esta alegría, esta esperanza, la gente quiere regresar a su país por un tema de arraigo y porque es una comunidad que, a pesar de estar fuera y que las redes sociales nos ayudan mucho, hay muchos abuelos que no conocen a sus nietos. Hay muchos hermanos que tienen 10 años, 7 años, 6 años que no se ven. Pero este proceso, como bien lo dices, no termina este 28 de julio. No solamente porque sabemos que es difícil los procesos de transición y de redemocratización de un país, sino porque la entrega de mando constitucionalmente está pautada para el 5 de enero del 2025. Entonces Maduro, aunque pierda y aunque reconozca este triunfo de Edmundo González junto con María Corina Machado, que es una líder unificadora a las cuales los venezolanos le debemos muchísimo, muchísimo en la historia contemporánea, va a tener un peso preponderante. Maduro en el 5 de enero del 2025 es que va a poder hacer la entrega. Entonces les quedan casi 6 meses para hacer un posfraude. Nosotros tenemos que estar muy alerta durante todo este tiempo, la comunidad internacional y ustedes como medio de comunicación también ayudarnos a mantener la realidad venezolana sobre las noticias en el país de la región. Guarequena, venimos viendo desde hace tiempo, obviamente, cómo es una elección que cambia todo para América Latina, por lo que significa que caiga una de las grandes dictaduras que ha traído las peores cosas para la región en términos de miseria, en términos de vínculos con el terrorismo, todo lo que sabemos que es el chavismo, y en términos también del impacto que ha habido, porque cuando uno ve el caso chileno, un país que prácticamente duplicó su población migrante, que no estaba acostumbrado a recibir tanta migración como por ejemplo quizás la Argentina, que tiene una historia muy amplia de recepción de la migración, donde uno ve que ha habido también de la mano de esto, como siempre hay cuando hay flujos tan grandes migratorios, una gran mayoría de gente honesta que quiere trabajar, pero también gente que quiere ir a delinquir, y se ha visto, por ejemplo, con el fenómeno del Tren de Aragua, y es algo que también patente allí en Chile. Digo, ¿cómo se ha vivido ese proceso allí en Chile? ¿Cómo es para los venezolanos, que son la gran mayoría que van a trabajar, que quizás haya sentimientos de rechazo por lo que hacen los poquitos que van a delinquir? Mira, primeramente yo lo digo a título personal, pedir disculpas por esta situación, aunque sean una minoría, hacen mucha bulla y realmente los crímenes están asociados a altos índices de violencia, los crímenes cometidos por ciudadanos venezolanos, aunque sea, como te digo, aunque sea una minoría, y tú lo bien lo dices, la mayoría aportamos, que también es una realidad que podemos contrastar con el Servicio de Impuesto Interno en Chile, donde la comunidad venezolana aportó el 1% netamente del impuesto en el 2022, por darte una cifra. Entonces, del aporte de nuestra comunidad también al país. Pero esto es también reflejo de una descomposición social que se ha orquestado y se ha estructurado dentro del régimen de Nicolás Maduro, antes de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Antes de estar en la entrevista comentaba algo que es muy poco conocido por el mundo, pero Chávez en su momento dio lo que era el bono de la madre adolescente. Toda mujer que era menor de 18 años tenía un bono económico por traer un niño al mundo. Entonces se incentiva y prolifera que los niños no tengan una educación adecuada, que incluso vemos como hoy en día en Venezuela el salario mínimo es $3.64, donde las personas prefieren delinquir y se ven obligadas a delinquir, o este sistema que ha sido, como le digo, impulsado desde las cárceles venezolanas, desde el régimen de Nicolás Maduro, para que esto ocurra, y obviamente que es algo que va a atentar contra países de la región, como lo hemos visto en Chile, en Colombia. Hemos visto lamentablemente esta situación por la cual también muchos venezolanos de bien escaparon. Muchos venezolanos que están aportando hoy en países de la región también escaparon porque fueron secuestrados, porque les cobraban vacuna, porque no tenían seguridad dentro de su país. Guarequena, yo le hago una última pregunta y la dejo allí con Marcelo. ¿Qué está viendo de la reacción de la comunidad internacional? Porque es clave que la región ejerza presión y esté atenta para que este proceso, si se da el resultado que se tiene que dar, sea exitoso y haya una transición. ¿Cómo ve ese papel del gobierno chileno, del gobierno brasileño, del gobierno colombiano?
Y del gobierno argentino. También, Importante. por supuesto, sí, sí. Sí, justamente veíamos aliados del régimen de Maduro históricamente de la izquierda, como había sido el presidente Lula da Silva en Brasil, y vimos las declaraciones de Maduro, cómo lo manda a tomar Manzanilla, y además les quitaron la acreditación como observadores electorales internacionales que iban a ir. Supimos por misma voz del expresidente Alberto Fernández que lo llamaron y le dijeron que no asistiera porque, de acuerdo a sus declaraciones, ellos cuestionaban la imparcialidad, cuando lo que dijo el expresidente es que se debería respetar un proceso electoral, el que pierde sale y el que gana tiene que asumir. Y vemos una declaración de Maduro diciendo que va a haber un baño de sangre, cuando lo que debe decir, justamente como le decía el presidente Gabriel Boric ayer, es un baño de votos. Es una cantidad de votos, tú te debes bañar en votos, no en sangre, pero eso evidencia el talante autoritario, el talante criminal y asesino del régimen de Nicolás Maduro. En una transición, los países de la región son sumamente importantes para volver a construir en Venezuela los valores democráticos, los valores de la producción nacional. Es el país más rico de la región en torno a lo que es el petróleo. Nosotros pudiésemos estar haciendo acuerdos comerciales con países de la región en la venta y los servicios que podemos ofrecer a través de nuestros recursos naturales y los derivados del petróleo, el oro, el turismo. O sea, hay tanto por hacer en Venezuela, pero que lamentablemente en estos 25 años lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro y antes de Chávez es acabar. Son personas que tú les das arena, o sea, acaban con la arena del desierto. Guarequena, para concluir, miedo a que exista un fraude en las elecciones. Hay varias personas, ayer entrevistamos al senador Rojo Edwards, que iba a Venezuela, pero no le habían permitido acreditarse para estar en distintos lugares, sino que iban a estar ahí moviéndose con la oposición. ¿Hay confianza en el resultado? ¿Temen que pueda haber alguna intervención? Cautela, tenemos mucha cautela. Primero porque ellos lo han evidenciado durante años, cómo cometen los fraudes. O sea, el fraude no es que vayas a votar por el mundo y sale Nicolás Maduro. El fraude se da y las irregularidades se dan como, por ejemplo, lo que decíamos, que en Chile solamente puedan votar 2.650 personas, cuando alrededor del mundo hubiésemos podido votar 4,5 millones de venezolanos, que es un peso, que 4,5 millones de venezolanos que sea un peso electorado. Y dentro de Venezuela hoy se está produciendo irregularidades en algunos centros, muy pocos, pero hay que decirlo, que no permiten que los apoderados, que son los testigos de mesa, ingresen a los centros de votación porque para instalar las mesas electorales que debían instalarse hoy. Y así hay varios procesos, incluso en las zonas rurales hay mucho abuso. Como les digo, es un país donde, a pesar de tener las reservas de petróleo más grandes, no hay benzina. Entonces, para trasladarse, esa es otra de las limitantes que hay. Entonces, a eso nosotros tenemos cautela y hemos estado organizándonos en torno a que se puedan superar todas estas barreras que, a propósito, hace el régimen de Nicolás Maduro para que no se pueda ejercer el voto en como debe ser y respetar las libertades políticas de los electores. Bueno, Darío, el domingo, una fecha clave para Venezuela, puede terminar el chavismo por medio de un voto, como fue en Chile con la dictadura de Pinochet. Podría terminar entonces todo el ciclo de Maduro y también del chavismo, si es que los venezolanos lo permiten, si es que votan libremente, masivamente. Así que estaremos atentos, Darío, el domingo, para estar siguiendo también a través de DNews los resultados en los distintos países de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Marcelo, y muchas gracias por el testimonio, Guarequena.